reencarnado en el mundo de DC capítulo 18. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados, link del FIC en la descripción. ¿Qué le ocurrió a ella? Selina susurró suavemente, asegurándose de no despertar a Arley, que estaba durmiendo en los brazos de Ian. Ella se graduó. Ian murmuró mientras acariciaba su cabello. Selina notó los rastros de lágrimas en el rostro de Arley, por lo que no dijo nada. En cambio, ella simplemente tomó lugar al otro lado de Ian, apoyando su cabeza en su hombro. Pareces fuera de lugar, solo estoy pensando en algunas cosas, susurró Ian, pareciendo aturdido mientras observaba el universo a través del observatorio de la rosa gris. Sin embargo, lo único que se podía ver eran luces o energías nadando junto al barco. Eso y la oscuridad como siempre. La nave estaba en proceso de calentamiento, utilizando el motor warp para llegar a un destino determinado en cuestión de minutos u horas dependiendo del lugar. Por supuesto, los minutos y las horas no eran nada en el espacio, no en un lugar donde la distancia se mide en años luz. ¿Volveremos a casa? Selina no continuó con el tema, sino que preguntó algo más. Solo ustedes dos. Ayudemos a Layla con algo. Estaré fuera por una semana más o menos. Ian asintió. Ya veo. Te diste cuenta, ¿verdad? El comportamiento de Zatanna. Selina habló, provocando una mirada de sorpresa en Ian. En verdad, sus sentidos eran cada día más sorprendentes. Lo hice, aunque me sorprende que tú también lo hicieras considerando que estaba usando magia para ocultar su reacción, respondió Ian. Llámalo el sexto sentido de un gato. Selina se rió entre dientes antes de agregar. ¿Pero estás segura de ella? Sabes que a ella no le gustan el asesinato y el crimen, entonces, ¿es una buena idea obligarla a seguir este camino? Se está obligando a seguir este camino, un camino que sabe que algún día tendrá que recorrer. Simplemente no se da cuenta de lo malvado que puede ser este camino, o tal vez lo niega. Ian se encogió de hombros. O tal vez ella está aquí para vigilarte. Para asegurarse de que no vayas demasiado lejos y simplemente permanecer a tu lado. Eres bastante encantador después de todo. Selina le mordió el cuello después de hablar, casi como si fuera una marca de territorio, su muestra de celos. Selina incluso le mostró su cuello, insinuándole lo obvio. Ella quería que él completara el ritual, un extraño ritual animal. Quizás, Ian dejó escapar una risita antes de acercar a Selina, y él también dejó una marca en ella, siguiendo sus pasos. Eran una pareja bastante extraña, ya que no les importaba actuar de maneras extrañas solo para su pareja, de maneras antinaturales para su visión del mundo habitual, tal como Selina aceptó a Ivy. O tal vez simplemente estén locos y medirlos con sentido común sea, en primer lugar, un error. ¿Layla está bien? Selina se preguntó cómodamente mientras se sumergía aún más profundamente en el abrazo de Ian. Debería serlo, pero por si acaso, apóyala. Sin embargo, solo si necesita apoyo. Ian dejó escapar una extraña sonrisa. Él, por encima de todos los demás, sabe que es posible que ella no necesite ayuda en absoluto. Después de todo, él la estaba cuidando y sabe qué clase de demonio puede ser, especialmente después de su última transformación. Básicamente se convirtió en inmortal. Todavía se la puede matar, pero su vampirismo lo hizo relativamente difícil, especialmente porque heredó el vampirismo directamente de Cain. Como resultado, se ha vuelto más joven y se ve absolutamente hermosa, más de lo que jamás pensó que sería. Su personalidad, sin embargo, no cambió en absoluto. Ella seguía siendo la misma persona que Ian conoce, sino un poco más extrema, solo un poco. Demasiado peligroso para dejarla con vida, murmuró Layla mientras se levantaba, frunciendo el ceño ante su estado sangriento. Un monstruo. Su adversario murmuró algo que se podría suponer que era desesperanza y gritó de dolor. El hombre vestía una especie de traje de batalla, uno roto, que dejaba ver su cabello rubio que menguaba. Dime. ¿Dónde está? Layla cuestionó mientras estaba de pie frente al hombre, mirándolo. El hombre no pudo escapar porque no tenía piernas para caminar. ¿Haces esto? El hombre se llamaba Calculador, alguien que construyó muchos trajes de batalla capaces de analizar los patrones de lucha de los oponentes, permitiéndole ganar la mayor parte del tiempo. Desafortunadamente o afortunadamente, ya no estaba cuando Layla lo decapitó en el momento en que sus palabras insinuaron que no se lo diría, sin dudarlo porque la duda es la derrota. Un poco problemático, murmuró con el ceño aún más fruncido, observando el caos a su alrededor. Cientos de cuerpos, la mayoría eran humanos pero algunos parecían robots. Charcos de sangre. Maquinaria dispersa. Partes del cuerpo dispersas.
Eso es todo lo que se podía ver a su alrededor. Nada de esto tenía que suceder. Bueno, tratémoslo como si nunca hubiera sucedido entonces. Alguien le respondió cuando empezó a sentir dolor en la cabeza nuevamente. La fuente de la voz no estaba lejos de ella, un cuerpo al que todavía le quedaban algunas palabras habló antes de extinguirse por completo. No. Esa fue la simple respuesta de Layla mientras continuaba resistiendo a los continuos intentos del enemigo de invadir su mente y tomar control de ella. Él fue uno de los enemigos más problemáticos que encontró hasta ahora porque puede leer sus mentes. No solo eso, él puede controlar a las personas y está haciendo un muy buen trabajo irrumpiendo en su mente a pesar de su inimaginable voluntad y vampirismo. Todo empezó con algo simple. La sociedad secreta de supervillanos intentó hacerse un hueco en las rosas, controlando a parte de su gente. Algunos de los supervillanos incluso se unieron a las rosas, tratando de ascender rápidamente en la escalera de formas poco convencionales. Hicieron un buen trabajo, especialmente con alguien como un psíquico apoyándolos. De hecho, se llamaba Doctor Psíquico, uno de los miembros principales de la sociedad de villanos. Sin embargo, la forma en que se instalaron los roses hizo imposible que alguien tomara el control, pero fue fácil darse cuenta cuando alguien lo intenta, por lo que tomó un tiempo, pero finalmente los roses notaron a los invitados no invitados entre ellos. Lo que siguió fue una masacre, cometida únicamente por Layla. Ella era básicamente la única líder de los roses en ausencia de Ian hasta el punto de que incluso Ralph la escucha. Actuó rápidamente al reunir a la mayoría de las rosas en lugares específicos, lugares mágicos. Ian hizo precocidad, sabiendo del peligro del control mental. Así que creó algunas áreas mágicas que pueden cancelar ciertos efectos solo si uno está dentro. Inmediatamente después vino la cacería, una cacería tan sangrienta y oscura que atemorizó incluso a la sociedad de villanos. Incluso una sospecha furtiva fue suficiente para que los oscuros colmillos la cortaran. Layla era despiadada. Pero lo que fue aún más aterrador fue que los Rose aceptaron su crueldad con los brazos abiertos. De hecho, algunos de ellos incluso aprovecharon la oportunidad de ser asesinados por ella o, debería decir, limpiados. La purga fue espectacularmente bien, y solo entonces los Rose concentraron toda su red de información para descubrir quién los estaba atacando. Layla no dudó ni un segundo en empezar a cazarlos, a todos y cada uno de ellos. La calculadora muerta fue el segundo de los villanos principales que cayeron bajo su oscuridad. En cuanto a los miembros comunes, murieron demasiados para contarlos y ella aún no había terminado. No tengas miedo. Te encontraré, definitivamente. Layla habló mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse, literalmente. Se estaba convirtiendo en una masa de oscuridad, partículas de pura oscuridad. Y casi al instante, desapareció en la oscuridad de la noche. Hoy fue una noche silenciosa en Gotham, una que no terminará por un tiempo. Fue una noche muy larga y oscura de miedo para el Dr. Sicho. Actuó con toda arrogancia y cosas así, pero en realidad estaba casi a punto de estropearse los pantalones. Todos los villanos de la sociedad de la ciudad fueron exterminados, todos menos él. Sabía que ella no se detendría, así que tampoco dejó de intentar inmiscuirse en su mente. Todavía podía sentirla, un grupo de oscuridad moviéndose a través de las alcantarillas, buscando cada rincón del lado oscuro de la ciudad. Incluso llegó a controlar el cuerpo que vivía en este lado de la ciudad para detenerla. Matarla era un sueño caprichoso. Estaba empezando a sentirse cada vez más desesperado, hasta que de repente descubrió que toda su resistencia desaparecía y finalmente pudo entrar en su mente. Su desesperanza le hizo ignorar la extrañeza de la situación mientras se lanzaba emocionado. Solo que todo lo que encontró dentro fue oscuridad y nada más. Lo peor fue que en el momento en que comenzó a husmear en su mente, sintió que le dolía el alma, gritándole que escapara y así lo hizo. El Dr. Sichik resistió el dolor e instantáneamente se dio cuenta del objetivo de Layla. Quería distraerlo para escapar, pero no logró escapar lo suficientemente lejos. Su psique todavía estaba fijada en ese grupo de oscuridad mientras gritaba con rabia. «Perra. Te haré sufrir». Quizás eso causó demasiado daño a su alma porque perdió la compostura. Todavía era lo suficientemente racional como para comprender que no debía volver a entrar en su mente, por lo que optó por atacar desde afuera, tratando de volverla loca de dolor. Sin embargo, notó algo extraño. No sentía que estuviera atacando a un alma. Se sintió como si chocara con agua, a diferencia de lo que suele sentirse. Sin embargo, ya era demasiado tarde cuando sintió un toque frío en su cuello. Lo que siguió fue una sensación cálida en su cuello y pecho. La cálida sensación llegó incluso a su estómago.
Era la cálida sensación de la sangre saliendo de su cuello cortado. Su yugular fue cortada limpiamente y, lo más importante de todo, fue silencioso e inesperado porque fue Layla quien hizo el acto. Incluso en sus últimos momentos, no pudo comprender lo que sucedió porque hasta su último aliento, todavía podía sentir una masa de oscuridad alejándose a lo lejos. No tenía ningún sentido para él porque Layla estaba parada justo detrás de él con una daga construida de pura oscuridad en su mano. La realidad del asunto era que el grupo de oscuridad no era ella. Permitió que el Dr. Sichik entrara en su mente sabiendo exactamente lo que sucedería. Fue una distracción, en esa fracción de segundo cuando sintió dolor, Layla liberó una forma gaseosa de oscuridad similar a cómo se veía antes y se escondió no muy lejos. Sichik estaba demasiado distraída para inspeccionar el área a fondo, por lo que terminó escapándose. Todas sus acciones antes de este punto fueron para darle la ilusión de que lo estaba buscando. No lo necesitaba porque podría haber descubierto su ubicación en cualquier momento, simplemente dejándolo entrar en su mente, contaminando su psique con su oscuridad. Y su sentido de la oscuridad es notable. Probablemente podría sentirlo incluso si estuviera en el otro extremo de la ciudad, pero estaba muy cerca de ella. Así que no pasó mucho tiempo antes de que su cuchillo de oscuridad cortara la yugular del molesto insecto. Y aún no había terminado cuando sacó un teléfono y llamó a alguien antes de preguntar. Ralph, quiero el paradero exacto, los miembros, los objetivos, todo de la sociedad del villano. Mientras las viles criaturas de la Tierra estaban a punto de afrontar un día vil. Mientras la sociedad de villanos estaba a punto de afrontar un día oscuro, un Ian totalmente inocente estaba pasando una dulce velada. Estaba en una especie de situación, un dulce aprieto. La rosa gris acaba de aterrizar en la Tierra, no lejos de Nanda Parbat, y estaba listo para enviar a Selina y Arley a casa antes de partir nuevamente. Sin embargo, no pudo, no cuando Arley tenía sus brazos alrededor de su cuello, aferrándose a él con fuerza y negándose a soltarlo. Ella estuvo así desde el incidente, sin alejarse del lado de Ian en absoluto, y todavía se niega a hacerlo. Arley, murmuró Ian, un poco sin palabras ya que incluso estaba usando la energía del miedo y el amor para mantenerse pegada a Ian. ¿Qué? ¿Todavía estoy en trauma y ya me estás echando? Malo Ian. Arley, por otro lado, estaba actuando como siempre, quejándose con un puchero. ¿Trauma? Selina preguntó divertida porque Arley ciertamente no parecía alguien con trauma. ¿Sí? Trauma. Me temo que si me voy de tu lado, me volveré loco. Y quiero mantenerme cuerdo. Arley enfatizó además los efectos peligrosos de lo que pasó, lo que habría tenido más sentido si estuviera realmente cuerda. Yo, pensé que querrías más libertad para romper más cráneos, pero muy bien. Ian se encogió de hombros y arrojó el cebo para ver si ella se prendeba. ¿No hay muchas más calaveras en el espacio? Arley se preguntó antes de agregar. ¿Y son cráneos más maduros y adultos? ¿Por qué debería conformarme con cráneos de baja calidad cuando puedo conseguir cráneos de calidad suprema? ¿Eh? Ian permaneció en silencio por un segundo, comprendiendo lo que acababa de salir de su boca, lo que le tomó un tiempo, un milagro considerando que su proceso de pensamiento se movía a la velocidad del rayo en ese momento. Está bien, me convenciste. Digamos que las cosas locas que ella dice son una de las mayores fuentes de diversión de Ian, por lo que no puede evitar querer recompensarla por el entretenimiento. Incluso Selina soltó una carcajada ante la actuación de Arley, sin parecer molesta por su actitud coqueta. Solo llévame a casa y tómate todo el tiempo que quieras, solo debes saber que cuanto más tardes, más interés acumularás, así que prepárate. Pagar. Oh, ¿me estás engañando? Por supuesto. Solo aprendí de los mejores. Selina le dio un guiño travieso antes de que fuera expulsado. Quizás le enseñé demasiado, no, ella todavía necesita robar mientras que yo ya no lo hago. Ella está unos pasos por debajo de mí. Ian se aseguró a sí mismo que ocupa un lugar mucho más alto en la jerarquía de obtención de cosas o, en su caso, de que le entreguen cosas. Cariño, una vez que Selina se fue, Arley se aseguró de que la premisa estuviera clara antes de mirar a Ian, y él conoce esa mirada. Esa mirada fue seguida por acciones cuando sus labios sellaron los suyos en lo que Ian solo pudo describir como el beso más apasionado u obsesivo que jamás haya experimentado. Fue abrumador. Y en medio del beso, mientras respiraba pesadamente, Arley lo colmó de palabras de amor y obsesión, palabras que uno no esperaría de ella, pero tal vez aquellos que la conocen mejor esperarían esas palabras. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Lobu, te amo, y continuó durante mucho tiempo con sus labios chupándose el uno al otro, aparentemente tratando de probar el mismo ingrediente que están hecho con un solo beso.
Fue el tipo de experiencia que uno esperaría de Arley cuando dejó salir sus emociones, cada partícula de ellas, las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, finalmente fueron liberadas después de su trauma. Solo pasó un segundo antes de que se encontraran en el dormitorio principal de Grey Rose. Probablemente ya hayan estado besándose durante más de una docena de minutos, así que la única razón por la que está consciente en este momento es porque Ian apagó su fuerza mortal. Sin embargo, incluso sin él, Arley todavía sentía que estaba a punto de desmayarse, sintiéndose borracha. Dios, quería esto durante tanto tiempo, y esperé a que experimentaras este trauma durante tanto tiempo, respondió Ian suavemente. Eso no suena muy romántico, ¿verdad? Arley se preguntó sensualmente. Entonces déjame ser más romántico, ¿puedo hacerte desmayarte en la cantidad de tiempo que te toma aplastar 1000 cráneos? Era una conversación que solo los locos podían entender, y la estaban teniendo justo ahora cuando los ojos de Arley se iluminaron. Es un número muy pequeño, hagámoslo 1.000.000. Para ser justos, no le tomaría mucho tiempo hacerlo con sus nuevos poderes. Incluso se arrepintió de haber dicho un número tan pequeño. Quizás 1.000.000.000 serían suficientes porque lo que estaba a punto de experimentar es algo que desearía que nunca terminara. Exactamente así. Solo déjalo fluir naturalmente. Ian instruyó mientras controlaba un grupo de energía amarilla ante él para actuar como quisiera. Ian estaba sentado en medio de su cama con Arley en el brazo y una manta sobre su cabeza. Parecían bastante acogedores y concentrados mientras Arley seguía sus instrucciones. Él le estaba enseñando los caminos del espectro emocional. Cómo controlar la energía amarilla del miedo y la energía violeta del amor. Todas las emociones están entrelazadas de una forma u otra, y algunas pueden requerir otras emociones para funcionar de manera óptima. El miedo funciona mejor con una persona de gran fuerza de voluntad. El amor es más óptimo con un poco de codicia. Ian explicó pacientemente mientras liberaba cada energía de la luz emocional que lo rodeaba a él y a Arley. Los controlaba a través de su bastón, por lo que su control no era tan óptimo como lo es con la Rosa de la Muerte. Sin embargo, en el poco tiempo transcurrido desde que adquirió las energías emocionales, Ian experimentó mucho con ellas y obtuvo una comprensión muy profunda de ellas. ¿Codicia? ¿Es porque el amor es un parásito? ¿El más cruel de los parásitos? Se preguntó Arley, provocando una sonrisa en Ian. Sí, deberías entender el amor mejor que nadie, mejor que yo de hecho, así que déjalo fluir naturalmente. Estás acostumbrado a dejar que tus emociones se vuelvan locas, así que hazlo. Sé vibrante, Arley entiende el amor mejor que la mayoría de la gente, a pesar de lo que uno pueda pensar. Experimentó sus bajas, sus mordiscos más crueles, pero también experimentó sus altas, su fabulosa belleza. Experimentó muchas caídas con el Joker, alguien que usó su amor únicamente para objetivos personales sin devolver ninguno a cambio. Arley se acercó más a los brazos de Ian, experimentando la alegría del amor de primera mano, por lo que liberó las energías de sus anillos en medio de esas emociones. El poder del amor los rodeaba más brillantemente que el del miedo. Sin embargo, Ian conoce las tendencias de cambio de humor de Arley. En este momento, su amor es fuerte, mucho más fuerte que el de él. El poder del miedo, sin embargo, era muy débil, casi inexistente porque no había miedo que se pudiera ver ni sentir alrededor. No sentía ningún miedo en compañía de Ian y no podía utilizar su miedo porque, en primer lugar, no puede detectarlo. Sin embargo, puede ver los resultados porque ante ella estaba el sistema solar en el que Ian liberó todas sus emociones. Era un peligro como nunca antes se había visto en el universo. Los poderes de sus emociones aún vivieron incluso después de su partida y crearon paisajes fascinantes. Todo el sistema solar estaba deambulando, solo un montón de rocas volando. Eso es extraño considerando que alguna vez tuvo algunos planetas estables, planetas masivos. Ahora, sin embargo, todo lo que tenía eran restos de lo que alguna vez fue, un escenario pintado por la existencia de toda la experiencia emocional. Bueno, fue más el caos de algunas emociones opuestas que chocaron entre sí, causando tal destrucción. Al final, sin embargo, la energía abrumadora del miedo prevaleció y tomó el control de la situación, creando un escenario muy extraño de colosales rocas rotas flotando lentamente en una dirección determinada. Era casi como si hubiera un agujero negro en el centro del sistema solar atrayendo todo hacia él.
Ian llamó centro a la cosa que tiraba de todo, el lugar exacto donde se encontraba cuando desató sus energías. Ian ciertamente no esperaba que sus acciones condujeran a tal fenómeno y estaba ansioso por ver el resultado final. Incluso estaba pensando en acelerar el proceso, pero primero quería entrenar su control del espectro emocional. Y así, Harley continuó con su entrenamiento con Ian. Incluso él estaba entrenando, controlando todas las emociones al mismo tiempo en un proceso de prueba y error. Sin embargo, su entrenamiento pronto se detuvo cuando Ian comenzó a mirar a su alrededor con sorpresa, en 3 direcciones para ser específicos. ¿Eh? Espera, su magia y la rosa del psíquico estaban funcionando perfectamente, permitiéndole detectar 3 sucesos extraños sucediendo al mismo tiempo. Sintió que cierto evento estaba sucediendo en la Tierra a través de sus anillos, alguien descendió a la Tierra. Sintió que alguien lo esperaba justo afuera de la rosa gris, no alguien que esperaba encontrar. Lo último estaba relacionado con Ivy, pero no era demasiado urgente, por lo que Ian decidió ocuparse primero del visitante no invitado. Gen, ¿qué quieres? Habló Ian, todavía en el dormitorio principal, pero sus palabras llegaron al marciano blanco. Quiero trabajar para ti, habló Gen sin emociones, y sus palabras también llegaron a Ian. ¿En serio? Ian cuestionó, confundido. ¿En serio? Gen asintió. No, quise decir, ¿en serio esperas que te acepte? Afirmó Ian. Le pareció una broma. Sí, eres el único que puede ayudarme a lograr lo que quiero. No me quedan ayudantes. Estoy completamente solo. Sonaron como algunas palabras desgarradoras, y habrían hecho brotar una lágrima del amable corazón de Ian si no fuera por el tono frío y sin emociones de general. Oh, ¿tu gente se extinguió? Debes tener cuidado con tus acciones porque un paso dentro del abismo puede declarar tu perdición. Ian aconsejó amablemente. Gen permaneció en silencio por un segundo antes de murmurar en un tono un poco impotente. Fueron exterminados por ti, accidentalmente durante la destrucción del planeta Oa. Ups, bueno, mi consejo sigue vigente, si hubieras sido más cuidadoso, nada de esto hubiera sucedido. Ian se encogió de hombros. Te ruego la diferencia, pero está bien, Gen sacudió su calva y exangüe cabeza y añadió. Puedo hacer lo que quieras sin duda alguna, siempre y cuando adquiera la ecuación antivida completa. Excepto que no te necesito, habló Ian con el ceño fruncido, acariciando su barbilla en contemplación. Pero puedo brindar mucha ayuda y sé mucho. Muy pocos saben más sobre el universo y la vida que yo, Gen suplicó la diferencia nuevamente. Ingresar. Ian ordenó mientras se levantaba, el pijama se manifestó en su persona al instante. Dios, amo la magia. Pronto, Ian y Gen se encontraron cara a cara. Han peleado antes, pero ahora se enfrentaron en una posible colaboración. De hecho, hay algo que puedes hacer. Ian se acarició la barbilla, una luz brillante pasó por sus ojos y provocó un escalofrío en la columna de Gen. Puedo enviarte algo para pedir recursos. No es tan simple, ¿verdad? Gen cuestionó. Por supuesto que no. Probablemente morirás, con suerte en el buen sentido. Ian sonrió. Su sonrisa se hizo aún más amplia al notar la expresión rancia de General No. Tenía miedo y parecía no estar de acuerdo. Está bien, déjame ser más específico, morirás, advirtió Ian, aparentemente poniendo a prueba al marciano blanco. No haré. Gen no estuvo de acuerdo sin dudarlo. Ya veo, murmuró Ian, su sonrisa desapareciendo de la vista, le dije algo a una persona muy querida para mí. Fue hace mucho tiempo, el conocimiento es muy importante, lo más importante. No sabes nada de mí, sin embargo, tus deseos te trajeron hasta aquí, lo que quiero decir es que hay oscuridad en todos nosotros, y no me gusta tu oscuridad. Espera. Gen gritó, teniendo una siniestra premonición sobre lo que estaba a punto de suceder. Desafortunadamente, no pudo reaccionar lo suficientemente rápido. Simplemente no esperaba que las acciones de Ian fueran tan extremas porque al momento siguiente, Gen encontró numerosas construcciones amarillas rodeándolo por todos lados. Todas las construcciones estaban hechas de la energía del miedo, su emoción más fuerte. Todos eran agudos y mortales, claramente haciéndole saber a Gen su intención de matar. Sin embargo, Ian no estaba dispuesto a esperar una reacción. Estaba jugando sucio cuando sacó el tridente de Neptuno, usando la fuerza de la velocidad para clavar a Gen justo en el pecho. Las numerosas construcciones de miedo no dejaron al marciano blanco ninguna posibilidad de escapar cuando Gen se dio cuenta de su potencia mortal. ¿Qué tipo de miedo es lo suficientemente fuerte como para atravesar a un marciano blanco con tanta facilidad?
Una parte importante de los constructos lo siguieron, clavándolo al suelo. Luego, Ian levantó su mano izquierda en el aire, manifestando el bastón de todas las cosas antes de bajarlo sobre la criatura. Gen solo pudo luchar en vano mientras Ian lo clavó firmemente en el suelo, permitiendo poco o ningún movimiento. Solo podía permanecer allí impotente, sintiendo que el bastón le quitaba algo. Ian lo estaba devorando vivo. No sobreestimaste tu valor, pero subestimaste lo peligroso que eres. Supongo que puedo ver tu peligro porque sabe de qué es capaz la ecuación antivida, cuán peligrosa puede ser en las manos equivocadas. Ahora, Gen solo descubrió una pequeña parte de la ecuación antivida, pero eso por sí solo lo convirtió en una de las criaturas más peligrosas del universo. Cualquier palabra que deseara decir se perdió ante la crueldad de Ian mientras lo chupaba hasta dejarlo seco de una manera pura y amable. Ciertamente, Ian ya no estaba interesado en dejarlo con vida, para decepción de Arley. Ese cráneo calvo, pálido y brillante, le parecía bastante sabroso. Dios, Arley podía imaginar lo fascinante que sonaría el sonido de su cráneo aplastado, música para sus oídos. Esto, murmuró Ian, sintiéndose agradecido de haber tomado este curso de acción porque acababa de darse cuenta de cuánta energía de Gen suplementaba el recipiente psíquico. Gen parecía ser un monstruo completamente diferente a los otros marcianos blancos, una amenaza para todo el multiverso si continuaba creciendo. Entonces, ¿por qué nunca había oído hablar de él antes? Ian entrecerró los ojos, contemplando todas las posibilidades. ¿Alguien o algo lo detuvo antes de que lograra algo? Ian sacudió la cabeza, sin pensar en esos pensamientos por el momento. En cambio, le cortó la cabeza a Gen con una construcción de miedo y se la arrojó a Arley. Diviértete. ¿Sí? Arley instantáneamente saltó de felicidad después de tomar la cabeza entre sus manos, sin importarle la sangre de extraño color que goteaba de ella. Qué calva tan dulce y aplastable. Mientras Arley se divertía probando las matemáticas detrás del aplastamiento del cráneo, Ian desapareció listo para encargarse de otro problema. Solo un momento después se encontró de pie junto a Ivy. Este momento exacto fue el por qué le dio el anillo negro de Rose, permitiéndole teletransportarse hacia ella casi instantáneamente. Odio esto. En el momento en que apareció, Ian escuchó el tono emocional de Ivy y pudo ver por qué después de mirar a su alrededor. Estaban en un reino extraño, un reino en el que Ivy buscaba recuperar su verdadero yo, o al menos aislarse de la influencia externa, la influencia de los verdes. Era un reino extraño que desafió todo el sentido común y las leyes de la física, lleno de nada más que vida vegetal. No tenía ninguna gravedad. Sus estructuras eran simples islas flotantes construidas con plantas. Todo eran planetas, incluso el aire del lugar se sentía como el mejor aliento que uno pueda tomar jamás, tan rico y vibrante de vida. La ausencia de gravedad hizo que Ian tuviera que usar magia para moverse mientras Ivy se sentía como en casa. Las plantas actuaban como puentes bajo su pie con una servidumbre desconcertante. Más interesante aún, había criaturas vivientes en movimiento en el reino, y eran la fuente del disgusto de Ivy. Eso fue extraño porque también son plantas, aunque había algo extraño en ellas que le disgustaba. Eran parásitos a sus ojos, y sentía un asco instintivo hacia ellos, pero se controló porque lo que odiaba no eran esas criaturas, sino la influencia del verde sobre ella. Lo odió aún más al darse cuenta de cuán fuerte es la influencia del verde dentro de su ámbito. Sean lo que sean estas criaturas, deben haber hecho algo para provocar la ira de los verdes. Ivy ciertamente parecía estar de mal humor. Le tomó casi un mes llegar a este lugar, y ciertamente pasó por muchos problemas para llegar allí, la razón por la cual se especuló que fueron estas criaturas. Eso explica por qué no tuvo piedad de ellos cuando desató toda su fuerza, rompiéndolos como ramitas mientras Ian simplemente los seguía, disfrutando del exquisito paisaje. El reino era vasto, pero las capacidades actuales de Ivy le permitían sentir cosas a través de una gran parte de él, por eso encontró cierto espectáculo. En una isla verde muy pequeña, había una estatua, la única estatua en todo el reino. Parecía estar hecha de piedra, la estatua de una criatura gigante. Alrededor de la estatua había unos 10 árboles, tan colosales como el gigante, y todos estaban frente a ella, casi como un ritual. Cada árbol era diferente al otro, pero una cosa que todos tenían en común eran las formas faciales de su tronco. Sus rostros no estaban bien tallados. De hecho, parecían bastante siniestros y extraños. Como pensaba, es obra del parlamento de los árboles. Ivy murmuró con el ceño fruncido. No se sorprendió demasiado cuando esos árboles específicos comenzaron a moverse, aparentemente despertando de un sueño profundo. ¿Parlamento de los árboles? ¿Qué sabes sobre ellos?, preguntó Ian, curioso.
Había oído hablar de ellos antes, pero saben muy poco sobre estas cosas extrañas. Solo me enteré de ellos a través de mi conexión con el verde. Todo comienza con los elementales vegetales. Han existido en la Tierra mucho antes que los humanos. Nacidos cuando un animal murió en llamas y se fusionó con la Tierra, los elementales se convirtieron en protectores de la vida vegetal. A través de la historia, cuando hubieran cumplido su condena, se unirían al Parlamento de los Árboles, un grupo mental de antiguos elementales. Luego se convierten en los protectores del verde, custodiando su santidad, o al menos así es como se supone que debe ser. Oh, adelante. Hace un tiempo, sentí que el verde estaba tratando de controlarme, de aumentar su influencia sobre mí. Creo que la única razón por la que sigo siendo el mismo de siempre es por ti, porque ciertamente habría caído bajo su control en caso contrario. Ivy explicó, guardando un poco de rencor. ¿Ellos? Entonces, ¿son ellos los responsables, no los verdes? Ian cuestionó, aunque añadió un segundo después. Me resultaría difícil de creer, el verde no sería tan inocente como para no hacer nada. El verde te quería, así que definitivamente me influyó. Ellos, sin embargo, quieren que destruya todo. Quieren usar mis poderes cada vez mayores para destruir a la humanidad, ellos fueron los que me influyeron en esa dirección. Sus palabras se detuvieron mientras sus labios temblaban, pareciendo más enojada que nunca. Quieren usarte como batería para ese objetivo, al menos, esta es mi suposición, pero estoy segura de ello. Oh, eso es de mala educación, Ian frunció el ceño, sintiéndose absolutamente violado. Habría presentado una demanda por acoso sexual si los verdes tuvieran algún sistema de castigos. Dios, como si simplemente lo hubieran pedido. Con mucho gusto les habría dejado dejarme chupar hasta dejarme seco por un precio muy pequeño. Ivy realmente trató de contener la risa, pero él tuvo éxito en su persecución, sacándole una risita. Al menos le levantó un poco el ánimo. Si quieres hacer algo grandioso, hazlo con estilo. Ese sería su consejo para ella, pero no lo dijo porque ella superó sus expectativas. Solo pasó un segundo antes de que los brazos de Ivy estuvieran alrededor de su cuello. Incluso sus piernas estaban fuertemente envueltas alrededor de su cintura, sumergiéndose en él como si estuviera desesperada. Dámelo todo, puedo manejarlo. Ivy apoyó su frente contra la de él, mirándolo a los ojos amarillos. Podría jurar que alguna vez fueron marrones, pero ahora lucen brillantes como el sol. Ian quería preguntarle si estaba segura. Quería hacer una prueba más exhaustiva para ver si ella podía manejarlo para que las cosas no salieran mal, pero la mirada en sus ojos, decidió hacer lo que ella quería y solo detenerse si la muerte estaba cerca. Entonces se inclinaron el uno hacia el otro y comenzaron un beso muy lento. Era diferente al beso habitual de Ivy, ya que ella prefiere la agresividad. Es bastante traviesa en la cama, pero hoy optó por ser un poco más romántica. Fue un beso muy sensual, casi como si estuvieran saboreando los labios del otro, perdiéndose en la felicidad, pero Ian no olvidó lo más importante, desatar su fuerza mortal sobre ella. Ella le estaba alimentando continuamente con todo lo que podía transferir en un momento, algo que no había hecho en mucho tiempo, debido a lo potente que se volvió su fuerza de la muerte. Sin mencionar la cantidad de fuerza mortal que puede liberar por segundo, es abrumador hasta el punto de que Ivy perdió su capacidad de moverse solo 3 minutos desde que comenzaron. Eso dice mucho teniendo en cuenta que ella es la dama de la naturaleza, un conducto del propio verde. Ian tuvo que tomar el control él mismo, manteniéndola en su brazo mientras ella hacía lo suyo. Mientras estaban perdidos en su romántico beso, una guerra estaba ocurriendo dentro del verde. El verde es una de las fuerzas elementales del universo inherente y conectada a todas las formas de vida vegetal. Su reino está conectado a todas las plantas del universo, y si uno lo controla, todas las plantas caerán bajo su dominio siempre que puedan manejar su poder. El Parlamento de los Árboles quiere ese poder. Se supone que son sus protectores, pero en algún momento se perdieron y ya no vieron el verde como un concepto independiente, sino como algo que necesita ser controlado para enriquecer verdaderamente toda la vida vegetal en el universo. Lo más importante de todo es que quieren erradicar todas las razas que alguna vez hayan dañado una sola planta, empezando por la tierra. Fue la locura o la obsesión lo que los llevó por este camino hasta el punto de abandonar el habla y la movilidad cotidianas, comunicándose a través de una mente unificada.
Esta mente comunitaria existe en la dimensión de The Green, hogar de la fuerza vital de toda la vida vegetal. No pasaba nada en el verde, estaba rancio, pero solo el Parlamento de los árboles sabe en qué clase de situación se encontraban mientras resistían la fuerza vital destructiva que intentaba tomar control de ellos. De hecho, después de todo, eran elementales, vidas vegetales, así que ¿por qué Ivy no podría controlarlos? Por supuesto, necesita un poder abrumador para controlar criaturas tan aterradoras. El parlamento de árboles eran los árboles que rodeaban la estatua y parecían congelados en el tiempo. Normalmente, podrían realizar algunos micromovimientos, pero esta vez no pueden hacer nada. Simplemente no lo vieron venir. Lo que estaba sucediendo superó sus expectativas. Estaban usando todos sus poderes para detener a Ivy, pero no pudieron. La balanza pronto se inclinó a favor de Ivy cuando el verde comenzó a moverse. Todo el reino comenzó a experimentar algunos cambios, todas y cada una de las plantas parecían bailar. Era un paisaje hermoso, un reino verde bailando, todo debido a las acciones de Ivy. De hecho, estaba tratando de ir aún más lejos y controlar la totalidad del Green. Sin embargo, eso tenía un costo. Ian claramente sintió que la piel de Ivy se secaba, sino un poco irregular, casi como si le estuvieran quitando la vida. No solo eso, sintió como si ella se estuviera resquebrajando literalmente, con fracturas atravesando su cuerpo, pero ella se conservó y continuó usando toda la fuerza de la muerte de Ian para su persecución. Estaba renunciando a su objetivo de conseguir lo que quiere, incluso su propia fuerza vital. Para ser justos, su fuerza vital era enorme en este punto debido a la cantidad de fuerza de muerte que Ian le transfirió a lo largo de los años. Sin embargo, el mayor responsable de su estado actual era la fuerza de la muerte de Ian, era demasiado. De alguna manera su fuerza de la muerte amenazaba con aniquilarla como concepto. Era casi como si su fuerza de la muerte odiara la codicia. Puedes tener poco y será hermoso, pero si buscas demasiado dejarás de existir. Ian notó que estaba yendo más allá de los límites de Ivy en este punto, pero no se detuvo, incluso cuando ella estaba al borde de la muerte, incluso cuando sintió que todo el verde temblaba y se rompía. No fue solo él quien notó las consecuencias de sus acciones, sino también toda la gente de la Tierra. De alguna manera, todas las plantas de la Tierra comenzaron a crecer muy rápidamente a grados ridículos que escapaban al sentido común. Incluso los árboles parecían elevarse hacia el cielo en cuestión de minutos. En cuestión de otros 2 minutos, la totalidad de la tierra se convirtió en una zona vegetal con plantas y árboles colosales donde quiera que vayas. En cuanto al parlamento de los árboles, se desmoronaron. Fueron aplastados ante Ivy. Lo que acababa de lograr fue un milagro porque no solo tomó el control del verde, sino que también dictó una parte significativa de su fuerza vital y la fuerza mortal de Ian al parlamento de los árboles. Lo que les transfirió fue solo una porción muy pequeña de la carga que tenía consigo misma, pero eso fue suficiente para destruir toda su existencia ante ella. Bellamente hecho, Ian se detuvo, elogiando mientras acariciaba su pálido cabello que parecía haber perdido color, pero tienes suerte de tenerme. Bueno, supongo que contabas con eso. Estaba inconsciente y en un estado horrible hasta el punto de que Ian la mantuvo en sus brazos y no deseaba ver su rostro, no todavía. El verde, has sido un problema y me molestaste bastante. Murmuró Ian, contemplando el paisaje muy diferente del reino. En realidad, estaba en un estado horrible, similar al de Ivy en marcado contraste con la vida vegetal en la Tierra. Sin embargo, el verde ya no existe, este no es más que un reino al borde de la muerte, como tú, este era el reino de Ivy ahora, pero lo adquirió a un costo muy alto. Ian cerró los ojos mientras sostenía a Ivy como una princesa. Su bastón se manifestó detrás de él, flotando y girando sobre sí mismo. El objetivo de su fuerza de la muerte cambió al bastón. La diferencia fue que es capaz de manejar su todo, y su todo entró en el octavo recipiente. El 8 vaso contenía todo el espectro emocional, cada energía que luego se liberaba con toda su fuerza. La energía del miedo se expandió rápidamente hasta el punto de envolver todo el reino, pero las otras energías tardaron mucho en hacerlo. Pero fue paciente. Esperó hasta que cada energía emocional envolviera todo el reino antes de hacer algo que había hecho antes. Le tomó días permanecer en el mismo lugar para envolver todo el reino, y para mantener viva a Ivy durante todo ese tiempo, tuvo que usar la energía de la rosa de la sagrada para mantenerla viva. Sin embargo, eso es todo lo que hizo esa energía. No fue suficiente porque la vida de Ivy de alguna manera quedó ligada a la del reino verde, por lo que Ian tuvo que curar todo el reino solo para curarla a ella. Aquí es donde su próximo curso de acción se vuelve necesario cuando cambió a la rosa de la evolución. Todo lo que realmente necesitaba era una sola chispa para que todo se volviera blanco.
La totalidad del reino se volvió blanca en un instante cuando toda la energía evolucionó a lo que alguna vez fue la energía blanca de la vida. Y antes de que Ian brotara una flor completamente blanca, tan hermosa que cautivaría a los dioses con su belleza. La flor floreció y extendió sus pétalos antes de que Ian colocara a Ivy sobre ella. La flor blanca luego se cerró, formando una especie de capullo. En cuanto a Ian, estaba exhausto por primera vez en mucho tiempo y no tenía idea de por qué cuando cayó al suelo. «Ah, ¿está bien?». Ian se sintió agotado mental y emocionalmente, algo que nunca antes había sentido, ni siquiera la última vez que usó la luz blanca de la vida. ¿Fue demasiado? ¿O es así como funciona el espectro emocional? Se sentía agotado, como si hubiera trabajado demasiado en sus emociones. Lo más importante de todo es que se sentía frío y sin emociones, en su mayor parte. La única emoción que podía sentir en ese momento era la de miedo, y bueno, lo hizo quedarse aturdido por un largo tiempo, simplemente ahí tumbado. Su miedo era abrumador incluso para él y lo confundía porque no sabe de dónde viene. Entonces Ian cerró los ojos después de un rato, solo para descansar. Sin embargo, no dejó de pensar, especialmente en lo que lo llevó a su estado actual. Y muy pronto, tuvo una suposición bastante buena, de la que estaba muy seguro. El verde es muchas veces más grande que el sistema solar donde utilizó la luz de la vida. Entonces, en el incidente anterior, no usó tantas emociones como lo hizo ahora. Además, su espectro emocional funciona un poco diferente al de los demás. No siente que pueda absorber las emociones de los demás, sino utilizar simplemente las suyas propias. Además de eso, tenía que llenar un vasto reino con todas sus emociones, incluso las débiles. Eso es principalmente lo que lo llevó a quedarse agotado. La solución a todo eso es muy sencilla, la luz blanca de la vida misma. Es el problema, pero también la solución. Como todos los espectros emocionales, la luz blanca de la vida también tiene entidad. Esa entidad es la encarnación viviente de la luz blanca de la creación que dio origen a todos los seres vivos del universo. Es uno de los dos aspectos más fundamentales del cosmos, la vida, junto con su homólogo directo Necrón, la muerte. También resultó ser el origen de todas las luces del espectro emocional. La oscuridad obligó a la luz blanca a dividirse en 7 luces, pero revertir el proceso es extremadamente difícil. Ian intentó y trató de mezclar todas las emociones para formar la luz blanca, pero siempre falla, como si le faltara algo. El único éxito que vio al crear la luz de la vida fue la fuerza de la evolución. Cuando todas las emociones se reúnen en un solo lugar, la introducción de la fuerza de la evolución las convierte en su verdadero yo, la vida. Su origen fue la vida misma, pero han sido degradados a lo que son ahora, por lo que era natural que existiera tal posibilidad. Sin embargo, Ian no se da cuenta de lo incomprensibles que fueron sus acciones. Se suponía que lo que acababa de lograr no era posible. La fuerza de la evolución podría estar tan rota como la fuerza de la velocidad. Hacer evolucionar las emociones hacia la luz blanca de la vida podría llevar mucho tiempo, pero Ian no tenía prisa. Permaneció descansando en el reino durante días mientras comenzaba a oscurecerse y la luz blanca de la vida aparentemente desaparecía. Sin embargo, a medida que la luz se desvanecía, el reino volvía a crecer hasta ser lo que alguna vez fue, e incluso superó sus límites. Fue curativo, al igual que Ivy. Tanta destrucción. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí destrucción. No lo entiendo. Ian fue despertado de su sueño por una voz a su lado. Abrió los ojos y vio la figura de un hombre corpulento, pelirrojo y barbudo. ¿Por qué causar tanta destrucción?, preguntó la pelirroja. Yo nunca quise hacerlo, pero estoy feliz de que haya sucedido porque me ha acercado un paso más en mi búsqueda. Ian cerró los ojos de nuevo, aparentemente sintiéndose seguro en compañía de alguien que puede aparecer junto a él al instante. Claro, Ian no estaba siendo demasiado cuidadoso. ¿Entonces no ves ningún problema en la destrucción?, la pelirroja cuestionó más. Hay destrucción en todos nosotros, al igual que hay oscuridad en todos nosotros, es naturaleza y es hermosa. Respondió Ian. Ya veo, ¿deseas más destrucción? La pelirroja hizo una última pregunta. No más de lo que requiere la necesidad. Ian respondió honestamente antes de hacer su propia pregunta. ¿Dónde está la muerte? No lo sé. Mis hermanos tampoco, ella había desaparecido hace un tiempo, respondió la pelirroja antes de darse la vuelta, comenzando a convertirse en un cúmulo de niebla. De ahora en adelante, ten cuidado con la destrucción, sin promesas. Ian se encogió de hombros mientras se levantaba, sintiéndose un poco mejor. Fue extraño, sintió que se recuperaría por completo solo después de aproximadamente un mes, un tiempo muy largo en su mente. Sin embargo, su agotamiento no le quitó demasiado su poder general.
Como resultado, lo único que sintió débil fueron las energías del espectro emocional. Por desgracia, ya no podía esperar en el reino. Examinó a Ivy por última vez, asegurándose de que estuviera bien protegida por la flor blanca antes de abandonar el reino. Le tomará mucho tiempo recuperarse por completo, y lo que despertará será todo su propio reino verde. Básicamente se ha convertido en la reina de la naturaleza. Ian añadió varios hechizos y trucos para mantenerla a salvo y, un momento después, estaba de vuelta en el Rose Gris con Arley. Él activó directamente el motor Warp para viajar a la Tierra. Pasó suficiente tiempo en el espacio y había adquirido lo que quería en su primer viaje. Ahora era el momento de regresar a la Tierra y actualizar sus conocimientos sobre lo que pasó con ella. En aquel entonces, sintió una perturbación en el espacio tan grande que le dio una idea bastante clara de quién visitó la Tierra, pero aún necesitaba investigar un poco. El nivel tecnológico de la Tierra avanza muy rápidamente últimamente. Fue por necesidad y por abundantes recursos. El conocimiento de la existencia de extraterrestres tan peligrosos llevó a la mayoría de los gobiernos de la Tierra a centrarse más que nunca en el lado militar, especialmente en el lado espacial. Muchos gobiernos intentaron crear algo similar a la Atalaya de la Liga de la Justicia, aunque solo unos pocos tuvieron éxito. No todo el mundo tiene la tecnología y los recursos para construir algo así. Desafortunadamente, ni siquiera eso fue suficiente para detener lo que estaba por venir, o incluso lo que sucedió. Solo podían observar impotentes cómo los extraterrestres se estrellaban contra la Tierra. Los únicos que pudieron afrontar la amenaza fueron la Liga de la Justicia. La amenaza no era otra que Darkseid, o sus subordinados, Steppenwolf para ser específicos. Darkseid estaba en camino. Ian acababa de aterrizar en la Tierra. Un segundo después, estaba en Gotham, parado justo al lado de alguien inesperado considerando que estaba en la base de los Rose, Valhyrlo. ¡Guau! Su reacción fue un salto de sorpresa y miedo. No todos los días alguien puede acercarse sigilosamente a ella, especialmente cuando la puerta de la habitación estaba frente a ella. Ian liberó su psique en el momento en que llegó, por lo que la sintió dentro de la base principal de los Roses. Lo que fue aún más sorprendente fue el hecho de que no estaba vestida con su uniforme de Valhyrl. Eso explica su siguiente reacción. ¿Cómo lo supiste? Solo pasó un segundo mirando a Ian antes de corregirse, luciendo un poco nerviosa. Quiero decir, es un placer conocerte de nuevo. Por supuesto, él sabría quién es ella, considerando que él lidera los Roses y ella sabe cuán vasta es la información de su red. ¿Te uniste? Se preguntó Ian, un poco curioso. Sí. Bárbara asintió nerviosamente. ¿Por qué? Preguntó Ian, confundido. Estaba especialmente confundido sobre por qué sería aceptada cuando es una heroína. Seguramente le dará información a Batman. Las rosas, sin embargo, quedaron en manos de Layla, por lo que Ian confiaba en que ella no cometería tal error. Y efectivamente, la explicación de Bárbara dejó las cosas claras. Al parecer, perdió la capacidad de moverse hace mucho tiempo como resultado de un accidente. Bueno, no fue un accidente per se, sino algo hecho por alguien simplemente como un acto de venganza contra Batman. Ian sabe quién es el responsable de eso. Después de todo, se enteró del incidente. Era Simon Urd, un psicópata que había hablado con Ian hace mucho tiempo. Dejó un regalo para Batman antes de su fallecimiento. Hasta el día de hoy, Ian todavía no estaba seguro de si estaba hablando con Simon o Darkseid, pero estaba seguro de que el objetivo era que ella y varios otros murieran. Sin embargo, fracasaron, aunque no del todo. Perdió las piernas y tuvo que vivir con eso por un tiempo, tal vez toda su vida si no fuera por la rosa dorada. Fue una solución milagrosa que incluso puede hacer crecer las extremidades, producida personalmente por Ian. Después de todo, él es el único capaz de producirlo, al menos hasta donde él sabe. Ya veo, bueno, bienvenido a los Roses. Ian se encogió de hombros, confiando en el juicio de Layla. Además, Bárbara puede resultar muy útil teniendo en cuenta su experiencia, especialmente en materia de información. Ian recuerda que le ocurrió un incidente similar, que la llevó a convertirse en el oráculo, un importante proveedor de información para todos los héroes. Obviamente, las cosas dieron un giro debido a la existencia de Ian, pero ella aún eligió el mismo camino a pesar de tener una movilidad perfecta. Quizás lo que pasó la traumatizó, o Batman la envió a observar a las rosas. Ian no lo sabía y no le importaba porque los Roses eran bastante cultos. Está destinada a caer, especialmente con la manipulación de Layla. Ian agitó su mano, teletransportándola junto a él a la casa del misterio. Cuenta todo lo que pasó mientras estuve fuera, solo las cosas importantes. Mientras tanto, me daré una ducha. ¿Qué? Bárbara se quedó atónita.
La teletransportación no fue tan impactante para ella considerando todas las locuras que solía enfrentar todos los días y, bueno, toda la información peculiar que llegó a conocer después de unirse a los Roses. Lo que le sorprendió fue la sugerencia de Ian. ¿Quieres que me duche contigo? Ella preguntó solo para asegurarse. ¿Qué? Ian la miró raro antes de recordar que no todos conocen sus poderes. No, solo siéntate en el sofá y habla mientras me ducho. Podré escuchar desde todas partes, así que no tendrás que gritar o gritar. Cualquier cosa. Ah, ¿vale? Bárbara asintió. Ciertamente ha crecido mucho desde que la conoció, por lo que encontró sospechoso su nerviosismo exagerado. ¿Es tan aterrador como persona? ¿Había hecho algo que justificara tal respuesta? Ian siguió adelante y se dio una cómoda ducha. Parecía como si hubieran pasado meses desde que había tomado uno con todas las cosas por las que pasó recientemente. Y si bien puede limpiarse perfectamente con magia, preferiría tomar una ducha acogedora para calmar su mente. Luego se puso un cómodo pijama violeta antes de sentarse junto a Bárbara. Entonces un extraterrestre cayó a la Tierra con el objetivo de recolectar algo llamado cajas madre, pero fue detenido por la Liga de la Justicia. Sí. Bárbara asintió. ¿Pero los Rosas no saben dónde terminaron las cajas? Ian cuestionó más. Sí. Bárbara tragó nerviosamente y asintió. ¿Por Batman? Ian continuó preguntando. Creo que sí. Creo que tomó muchas precauciones contra ti. También intenté obtener información sobre ellos sin éxito, respondió Bárbara. ¿Oh? ¿Irías tan lejos por los Roses? Ian alzó las cejas sorprendido, sintiendo que ella no estaba mintiendo. Sí, afirmó Bárbara sin dudarlo e incluso pasó a explicar. No creo que haya nadie más capaz de mantener a Gotham a salvo que tú. Yo mismo he visto y experimentado Gotham durante muchos años y me gusta la nueva Gotham. Solo puede existir si tú lo haces, así que quiero apoyarte incluso si tengo que cruzar algunas líneas que antes no creía que cruzaría. Ella no mintió, Ian estaba seguro. Quizás la rosa de Sitz le dio una detección natural de las emociones y mentiras de las personas. Demonios, podía leer su mente en ese momento, pero no tenía ganas ni necesitaba hacerlo. Ian se cree una persona decente, alguien que nunca aprecia entrometerse en los pensamientos de uno a menos que sea otra persona que no sea la suya. Sí, eso no tenía sentido. Definitivamente había leído su mente. ¿Qué pensó tu padre de esto? Ian preguntó con un poco de diversión. Él no tiene nada que decir en esto. Seguí sus pasos el tiempo suficiente y llegué a comprender que el camino que recorre no es el mejor. Bárbara dejó escapar una pequeña sonrisa. Supongo que tuve problemas con mi padre que finalmente resolví. Atrás quedó su nerviosismo. En cambio, lo que quedó fue una mujer tranquila con sentido de orientación. Problemas con el padre. Problemas con la madre. Siento que casi todos los que me rodean los han experimentado en algún momento, es decir, todos los que tienen padres. Ian también sonrió y dijo, ¿acaso tú? Bueno, su miedo hacia él desapareció cuando se sintió bastante cómoda con él, incluso haciéndole esa pregunta. Yo. ¿Problemas con el padre o con la madre? Existe una posibilidad, de hecho, una posibilidad bastante alta, pero supongo que solo el tiempo lo dirá. Ian se encogió de hombros, aunque su tono sonaba un poco serio, algo bastante extraño considerando que nunca supo de sus padres, o al menos no creció con uno que tuviera esos problemas. Él la despidió poco después antes de llevar a Harley y Selina a la casa del misterio. Tenía un plan en mente. Aparentemente, la sociedad de villanos hizo algo malo, murmuró Ian, llamando instantáneamente la atención de Harley. Para ella, eso sonaba como una oportunidad para disciplinar a los niños. Layla está cuidando de ellos, ¿no? Selina comentó. Y me atrevo a decir que ella es más peligrosa que la mayoría del equipo. Sí, pero eso no es suficiente. La gente mala debe ser disciplinada por el bien común. ¿Verdad, cariño? Los ojos esperanzados de Harley no escaparon a la vista de Selina e Ian. Ella estaba dispuesta a cometer violencia. No es suficiente, estoy de acuerdo, asintió Ian. Lentamente una extraña sonrisa apareció en su rostro. Esto se trata de mala educación. Claro, matan gente y destruyen ciudades. Incluso quieren destruir el mundo, pero no me importó. Porque no fueron demasiado groseros. Sí, Selina estaba segura de que la expresión de su rostro era de molestia a pesar de su sonrisa cuando Ian agregó. La sociedad de villanos me invitó a unirme a sus filas, ahora, ¿puede haber algo más irrespetuoso que eso? ¿Eh? Realmente no lo entiendo, pero debe ser súper irrespetuoso. Vamos. Harley no tuvo reparos en saltar de felicidad. ¿Qué pasó?
Un hombre habló, sus labios temblaban en lo que parecía ser ira. Era bastante musculoso con un corte de pelo rubio corto. Su vestimenta era lo más extraño de él, un uniforme verde con un abrigo rojo. La extrañeza surge al mirar el símbolo en su pecho, el símbolo del nazismo. El hombre se llamaba Capitán Nazi, un sobrehumano que sobrevivió a lo largo de la vida desde la caída de la Alemania nazi. En ese momento, estaba parado en cierta sala con un grupo de otras personas o criaturas, todas parte de la sociedad de villanos. ¿Sabes lo que pasó? Respondiéndole fue un caballero mayor, muy tranquilo en contraste con la mayoría de los otros miembros. Estaba adornado con un traje negro, complementado con un sombrero negro. No. Joder, No. nunca me he sentido tan estúpido, así que dime forastero, ¿por qué carajo pasó todo esto? El capitán nazi parecía bastante emocionado, incluso lleno de odio. El forastero, como lo llamaban, mantuvo la calma ante el arrebato del hombre. Parecía ser una figura destacada del grupo. Lo que pasó es que atizamos el avispero, un nido de algo que no entendemos. El forastero habló, inclinándose un poco para encender un monitor, dando vista a una cabeza calva y brillante, Lex Luthor. Entonces decidiste infiltrarte en los Roses, ¿eh? Fue una transmisión en vivo cuando Lex habló instantáneamente, aunque no obtuvo mucha reacción del forastero. Ambos parecen tener una alta estatura en la sociedad. Fue la decisión correcta, subrayó The Outsider, tenía muchos planes para evitar que las cosas salieran demasiado mal, pero no esperaba que las cosas salieran mal tan rápido y de una manera tan incomprensible. Es tu trabajo predecir esas cosas, respondió Lex. Pido disculpas por no esperar que alguien se enojara con nosotros por invitarlo a la sociedad. Tiene mucho sentido, así que me pregunto por qué no lo vi venir. El forastero respondió rápidamente. Sus palabras fueron rápidas, creando bastante tensión en el salón, haciendo que todos los demás se callaran. La solución fue muy simple. No ataques a algo que no entiendes. Aprende sobre él primero, comprende lo que haría en tales situaciones, entonces y solo entonces podrás actuar. O al menos, habla conmigo primero. Lex fue un poco más duro en sus palabras y más autoritario, lo que pareció ganarse la ira del forastero. Ese es el problema. ¿No lo entiendes? Estudié sus acciones, pero aún así no esperaba esto. Lex permaneció en silencio por un momento antes de soltar un suspiro. Quizás exageré, él hizo algo similar a mí hace mucho tiempo, así que debería haberte advertido sobre él. Ian una vez hizo un trato con Lex. No parecía que nada pudiera salir mal. Lex simplemente tomó las piedras de kriptonita que le entregaron para estudiarlas y las llevó a los laboratorios secretos. Los laboratorios se vaciaron poco después. Aún no lo entiendo. ¿Por qué está enojado por recibir una invitación nuestra? Una vez que vio que las cosas se habían calmado, el capitán nazi volvió a preguntar. No estoy seguro. ¿O no le gustó el hecho de que tardamos tanto en invitarlo o porque la invitación se usó más como un consuelo para nuestro intento de infiltrarnos en los Roses? Ni siquiera el forastero estaba seguro. Lex, por otro lado, tenía una historia completamente diferente. Creo que no le gusta el hecho de que asumimos que él era un villano, que lo agrupamos con personas como nosotros. ¿Eh? ¿Cómo tiene eso sentido? Todo el mundo sabe que es un villano. El capitán nazi cuestionó con confusión. Todos menos él, quizás vive en un engaño, o quiere algo de nosotros. Una luz brillante pasó por Lex Luthor mientras pensaba en una posibilidad. Quizás sepa cómo detenerlo. Ian era simplemente demasiado para la sociedad. No tiene sentido. Solo estuvo de regreso por una semana y ya causó mucho caos al iniciar una búsqueda total de la sociedad. Y bueno, tuvo éxito a pesar de no haber hecho ningún movimiento. La sociedad de villanos sufrió mucho a manos de las Rosas, principalmente por culpa de Layla. Mientras la gente perdía la cabeza por él, Ian visitó a un amigo deprimido. La encontró sola en un museo. Estaba mirando una estatua frente a ella, una estatua de ella, una valiente y valiente heroína. Ian notó su estado de ánimo depresivo, aunque su determinación no pareció verse tan afectada. Finalmente has vuelto. La mujer habló, aparentemente sintiendo a Ian antes de que él se hiciera saber, no como si estuviera tratando de esconderse de todos modos. Sí, habló Ian, acercándose a ella, nunca pensé que la infame Mujer Maravilla algún día caería en tal estado. ¿Caer? Diana negó con la cabeza, estoy de hecho deprimida, pero caer. No, esto es solo un estado mental normal que pasará. Sigo siendo exactamente la misma persona que era. Además, has visto cosas peores de mí. Oh. ¿Entonces te acuerdas?
Sus palabras alegraron el humor de Ian mientras se paraba detrás de ella y la abrazaba por detrás, una posición bastante íntima. Acabo de matar a alguien no hace mucho. ¿No tienes miedo de ser mi próxima víctima? Diana preguntó aunque no hizo nada para detenerlo. Por otra parte, Ian no hizo mucho, solo quería consolarla, un poco, lo desearías. Perdiste la última vez, entonces, ¿qué te hace pensar que puedes ganar esta vez? Estaba mucho más débil la última vez. Esta simple conversación de alguna manera provocó una sonrisa en la deprimida Diana, es decir, una sonrisa competitiva. Ella recuerda todo lo que sucedió en el punto de inflamación. Ian pensó que lo que había hecho no funcionó, pero funcionó. Simplemente tomó bastante tiempo. Ella recuerda su batalla en el punto de inflamación y parece que quiere una revancha. Sí, lo siento, así que ten cuidado conmigo, por favor, y definitivamente no me mates. Después de todo, soy bastante vulnerable a la muerte. Ian sonrió, haciendo una broma que ella pareció entender. Después de todo, él le habló de su inmunidad a la muerte, y ella lo recuerda a pesar de ser una línea de tiempo diferente, todo debido a su fuerza de la muerte. ¿Ahora? Diana preguntó con un poco de anticipación. Ian respondió con acciones, no con palabras, ya que un segundo después estaban en la luna, el lado oscuro de la luna, pero podían ver muy claramente. Su magia también funcionó para crear un ambiente seguro para ellos. Espera, antes de comenzar, ¿qué opinas de lo que he hecho? Diana tomó sus manos, impidiéndole que la soltara mientras le preguntaba, tratando de sonar tranquila mientras hablaba. Sobre matar a una persona, Ian no pudo evitar soltar una carcajada, recordando su charla con Destruction, una de las interminables números de novatos. Tengamos esa charla cuando seas grande. Al segundo siguiente, Ian fue arrojado al otro lado de la luna, intencionalmente, por supuesto, porque su caída creó un cráter como símbolo de que alguna vez estuvo allí. Fin del capítulo.